Bueno, estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Justo se cortó, no sé si llegaron a escucharme. Lo que se terminó de establecer en la ley fundamental fue la creación de un poder ejecutivo provisorio, hasta tanto se dictase la Constitución, que estaría en manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, sería gobernador de Buenos Aires provisoriamente a cargo del gobierno nacional. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Le dieron el gobierno a Buenos Aires sobre el país? Lo que pasa es que, reitero, Las Heras no era Rivadavia. Las Heras era un hombre muy cercano a San Martín, las provincias confiaban en él y por lo tanto no tuvieron ningún recelo en otorgarle provisoriamente el Ejecutivo Nacional al gobernador de Buenos Aires. Veremos que el problema vendría un tiempo después. Entonces, hasta la elección de un Poder Ejecutivo Nacional a través de la Constitución, obviamente, quedaría provisoriamente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional el gobernador de Buenos Aires. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, ¿y qué atribuciones se le otorgaron a este Poder Ejecutivo provisorio? Relaciones exteriores, celebrar tratados que obviamente necesitaban ratificación del Congreso, ejecutar y comunicar las disposiciones del Congreso y proponer también proyectos de ley al Congreso. Esas 5 básicas atribuciones tendría este gobernador a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Inmediatamente se tomaron su tiempo en el mes de junio de 1826, también el Congreso dictó lo que se conoció como la Ley de Consultas. La Ley de Consultas consistió en una especie de encuesta a las provincias del interior a efectos de que se manifestaran acerca de cuál era la forma de Estado que creían más conveniente para la Constitución. Y se le consultó a las provincias qué forma de Estado querían para la Constitución. En efecto, el artículo 1 de la Ley de Consultas precisamente requería esto, la opinión de las provincias acerca de la forma de Estado. Y a su vez también, el artículo 2 es de un cinismo absoluto. Más allá de lo que opinaran las provincias, el Consejo no era vinculante para el Congreso. El Congreso iba a dictar lo que creyera más conveniente a los intereses nacionales. Pero las provincias, ya sabemos desde la ley fundamental, se reservaban el derecho de aprobar o no la Constitución. Por lo tanto, medio, ¿para qué le consultaste si no es vinculante? Pero bueno, estaba allí. La consulta se hizo y veremos que 7 provincias se manifestaron por la forma federal, 3 por la forma unitaria y 2 lo delegaron en el Congreso. Sin embargo, veremos que en el medio pasaron cosas, van a pasar muchas cosas. Hago un paréntesis con la labor del Congreso, porque estamos ya en la víspera de una guerra internacional para la Argentina. Como ya les dije, uno de los objetivos de Las Heras, a cargo primero de gobernador a secas de Buenos Aires y ahora ya como encargado del Poder Ejecutivo Nacional, era recuperar la provincia oriental. ¿Y qué había ocurrido? Porque a la provincia oriental medio como que la dejamos de lado allá luego de la derrota definitiva de Artigas en el 20. Pues bien, luego de 1820, la provincia oriental fue incorporada lisa y llanamente al Imperio de Portugal, bajo el nombre de provincia cisplatina. Era parte integrante del reino portugués. Bien, en 1822 se produce la independencia de Brasil respecto de Portugal. Ya a partir de 1822 nos olvidamos de Portugal, empezamos a hablar de Brasil, y la provincia cisplatina pasó a formar parte del Imperio brasileño.
En ese interín hubo una intentona de sublevación, porque había divisiones entre los leales a Portugal y la nueva nación brasileña. Algunos patriotas orientales intentaron encarar una sublevación que termina fracasando. Como consecuencia de ello, muchos de estos jefes orientales se refugian en Buenos Aires, entre ellos Fructuoso Rivera y sobre todo los hermanos José y Juan Antonio Lavalleja. Se refugian en Buenos Aires, entablan conversaciones con Las Heras. Las Heras los pone en contacto con los hacendados de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Rosas, Dorrego, Terrero y algunos futuros hombres del federalismo, quien consideran necesario reincorporar al patrimonio nacional la provincia oriental, se comprometen a acompañar la recuperación de la provincia, ya sea por medios económicos o medios militares. Se suma la provincia de Santa Fe, de la mano de Estanislao López y los hacendados santafesinos, a esta cruzada. Y lo propio ocurrirá con la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, se va a apoyar lo que en abril de 1825 fue la expedición de los 33 orientales. Es decir, una expedición encabezada por algunos patriotas orientales que contó con el apoyo, reitero, del gobierno de Las Heras y de los hacendados de Buenos Aires, de Santa Fe y de Entre Ríos. Y los 33 orientales, como en los buenos viejos tiempos de Artigas, se las llaman los 33, pero fueron muchos más, no eran solamente 33 tipos, podrían imaginarse. Pero lo cierto es que como en los buenos viejos tiempos de Artigas, toda la campaña oriental se pliega al movimiento patriota. Todo el interior de la provincia oriental se pliega al levantamiento contra el invasor portugués. Como de costumbre, los que se mantienen ahí, la clase alta montevideana, que le daba lo mismo ser española, portuguesa, brasileña, japonesa, china. Mientras pudieran seguir haciendo guita, les importaba muy poco qué bandera flameaba en el fuerte. Como dicen siempre, el capital no tiene bandera, ¿verdad? Y lo cierto es que estos patriotas orientales, acaudillados por el general José Antonio de Lavalleja, solicitan la incorporación de la provincia oriental al Congreso reunido en Buenos Aires. Es decir, el propio movimiento del pueblo oriental solicita, hey, no se olviden de nosotros, queremos formar parte del Congreso. Y el Congreso, que tendría que haber estado a la altura de las circunstancias, no lo estuvo. ¿Por qué digo esto? El Congreso dudó, porque ¿a qué tenían miedo? Y si aceptaban a la provincia oriental en el Congreso, lo más probable es que Brasil nos declarara la guerra. Y dice, bueno, sería conveniente por ahí que si se declaran independientes, entonces incorporamos una provincia independiente. Qué vueltero los muchachos, la verdad, ¿eh? Lo cierto es que entonces se reúne un Congreso del Pueblo Oriental en las afueras de Montevideo, lo que se conoció como el Congreso de la Florida. Y el Congreso de la Florida, ¿qué declara? Declara que todos los pactos por los cuales fue incorporada al Brasil eran nulos, que habían sido arrancados por la violencia de la fuerza, por lo cual se declaran nación libre e independiente de Brasil y parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a las cuales pertenecen por legítimo derecho y a las cuales nunca han querido dejar de pertenecer. El pueblo oriental se consideraba argentino. Querían formar parte del Congreso y lo dicen con todas las letras. Somos parte integrante del Estado argentino al cual pertenecemos por legítimo derecho y del cual nunca hemos querido dejar de pertenecer. Lo dice la propia declaración. Por lo tanto, en diciembre de 1825, la provincia oriental es admitida en el Congreso. Y al ser admitida en el Congreso, en diciembre de 1825, Brasil nos declara la guerra. El 10 de diciembre de 1825, Brasil nos declara la guerra. Se inicia la primera guerra con Brasil. Guerra que veremos, ganamos en el campo de batalla,
y perdimos diplomáticamente por la perfidia rivadaviana, como veremos, por la traición unitaria. Pero me estoy adelantando 1 añito y medio más o menos. Volvamos. Ahora bien, estamos en pleno momento de encarar una guerra internacional, ¿verdad? Por lo tanto, todos los recursos bélicos y económicos tendrían que haber estado volcados a mantener la independencia del Estado, obviamente, y sostener la reincorporación de la provincia oriental a la nacionalidad de Argentina. Para obrar en consecuencia, el general Las Heras, como gobernador de Buenos Aires, encargado del Ejecutivo Nacional, aposta un ejército de observación al mando de Martín Rodríguez en la provincia de Entre Ríos y envía a otro militar, veterano de la independencia, al general José Gregorio Araos de la Madrid, lo manda a Tucumán. ¿A qué? A recabar el parque de artillería del viejo ejército del norte, que había sido dejado allí por Belgrano, y reclutar contingentes de tropas en las provincias. ¿Para qué? Para marchar a la provincia oriental y pelear con los brasileros. Sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer el cretino de la Madrid? El parque de artillería dejado por el ejército del norte en Tucumán, más los contingentes de tropas que recluta, lejos de mandarlos a la frontera a pelear con Brasil, ¿para qué los usa? Para dar golpes de Estado en las provincias del interior, colocar gobernadores unitarios y fomentar la discordia y la guerra civil. Es decir, en momentos en los cuales tenemos que estar unidos para encarar una guerra internacional, los unitarios con la Madrid desatan en el interior la guerra civil. La Madrid, reitero, es enviado a buscar el parque de artillería del Ejército del Norte y reclutar tropas para la guerra con Brasil y las usa para dar golpes de Estado en las provincias del norte y colocar gobernadores militares unitarios. Vuelvo a reiterar, en momentos en que tenemos que estar unidos en la guerra con Brasil, los unitarios desatan la discordia y la guerra civil en el interior. Pero a su vez también el Congreso lo termina traicionando a Las Heras, porque Las Heras, ¿qué es lo primero que pide? Declaren que este muchacho es un anárquico y un sedicioso. Y el Congreso no lo hace. Y en ese contexto también, Córdoba rompe relaciones con el Congreso. Se había suscitado un incidente con motivo de la reelección de Bustos como gobernador de Córdoba, y el Congreso quiere intervenir Córdoba. Y Bustos dice, ustedes no tienen ninguna facultad para intervenirme en la provincia. Lo cierto es que con motivo de ello Córdoba rompe relaciones con el Congreso. Por lo tanto, reitero, en momentos que estamos por iniciar una guerra con el Brasil, guerra civil en el interior. Y trasqueramos pocos, parió la abuela, nuevamente. Porque en enero de 1826, ¿quién retorna al país? Volvió el Berni. Vuelve Rivadavia de Europa. Y del mismo modo que vino con una idea claramente impulsada por los ingleses en 1821, vuelve con otra idea claramente también inglesa en 1826. Los ingleses no quieren saber nada con una guerra en el Río de la Plata porque son los principales comerciantes con el Río de la Plata. ¿Y qué es lo que ven los ingleses? Que si la provincia queda para cualquiera de los dos bandos, nunca va a haber estabilidad en la cuenca del Plata. Los ingleses no querían que ambas márgenes del Río de la Plata quedaran en manos de un solo país, es decir, que la provincia oriental fuera Argentina, porque iban a tener que negociar solamente con Argentina. No lo querían. Dice, ahora, si es brasilera, siempre va a haber este estado latente de guerra, porque los orientales se consideran argentinos. Y los ingleses dijeron, ¿y si inventamos un país? ¿Y si entre Brasil y Argentina ponemos algo, un estado tapón? Como hicimos con Polonia en Europa para taponar a Rusia. Ese estado que inventaron los ingleses es la actual República Oriental del Uruguay. Vuelvo a reiterar, los ingleses no quieren la guerra y el hombre que va a dirigir los destinos de la nación es prácticamente un hombre al servicio de la política exterior británica. Ahora empiezan a comprender por qué se va a perder la provincia oriental. Ahora, Rivadavia vuelve, y ustedes me dirán, vuelve, bueno, sí, pero ¿qué onda? No tenía cargo, no tenía nada. El Congreso,
para fines del año 25, había duplicado su representación. Y en virtud de la situación que había generado la Madrid en el interior, colocando gobiernos unitarios, comienzan a llegar diputados unitarios al Congreso, con lo cual ahora los unitarios tienen mayoría en el seno del Congreso. Y eso explica por qué la serie de leyes que se van a dar a lo largo del año 1826. En efecto, en febrero de 1825 se va a dictar la Ley de Presidencia, sobre la base del proyecto del diputado cordobés unitario Elías Bedoya. ¿Qué es lo que va a establecer esta ley de presidencia? ¿Y por qué una ley de presidencia? El Congreso argumentó que frente a la guerra con Brasil era necesario tener un poder ejecutivo firme y permanente. Por lo tanto, someten este proyecto y se sanciona la ley de presidencia. Esta ley de presidencia que va a establecer un poder ejecutivo unipersonal con el título de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Cuánto iba a durar este presidente? Lo que determinara la futura constitución. Es decir, ponían un presidente y no sabíamos cuánto iba a durar, porque no sabíamos qué iba a decir la constitución. Y a su vez también, con qué facultades. Las mismas facultades que por leyes anteriores se transfirieron al gobierno de Buenos Aires. Es decir, un presidente, no sabemos lo que va a durar, lo que determine la Constitución, y con las mismas atribuciones que por leyes anteriores se le confirieron al gobernador de Buenos Aires. Podríamos decir las mismas facultades que se le transfirieron a través de la ley fundamental. Hubo un diputado que se opuso claramente, la bancada federal se opuso a la ley, y quien argumentó en contra de la ley fue Manuel Moreno, el hermano de Mariano, y diputado precisamente por la provincia oriental. ¿Qué es lo que argumentó Manuel Moreno? Miren, crear un poder ejecutivo permanente es materia constitucional. Y por la ley fundamental, la Constitución tiene que ser aprobada por las provincias. Por lo tanto, la creación de un ejecutivo tiene que ser consultada y aprobada con las provincias, cosa que no se ha hecho. Sin embargo, los unitarios impusieron su mayoría y se sanciona la ley de presidencia. ¿Y quién les parece que va a ser elegido presidente? Alejandra, te leí los labios. Rivadavia. Rivadavia, exactamente. Por 35 votos sobre 38, Rivadavia es elegido presidente de las Provincias Unidas. De ahí que la tradición suele decir que la silla donde se sienta el presidente es la silla de Rivadavia o el sillón de Rivadavia. Vamos a ver que es sumamente metafórico, porque ni la silla dejó, vamos a ver. Rápidamente también, para acompañar al presidente, se sanciona una ley de ministerios con 5 ministros: Gobierno, Hacienda, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. Y vuelve toda la banda acá, vuelven todos acá. El ministro de Gobierno sería Julián II de Agüero, el cura de la catedral y presidente de la logia, de la sociedad secreta a la que pertenecían todos estos. Trajeron de San Juan a Salvador María del Carril, que luego sería apodado Doctor Lingote por haber permitido la libre convertibilidad del oro. Un viejo conocido de ustedes, Manuel José García, el que negoció el protectorado británico, el que fue ministro de Hacienda de Buenos Aires para negociar el empréstito, ahora ministro de Relaciones Exteriores. Y otro viejo conocido de ustedes, Carlos María de Alvear, sería ministro de Guerra y de Marina. 2 carteras iba a tener, Guerra y Marina. Ahora bien, la otra cuestión que obsesiona, que preocupa a Rivadavia, es dónde iba a residir. Porque dice, no tenemos lugar donde residir, necesitamos una capital. Muy bien, no se preocupe, presidente, ya le buscamos una capital, dijo el Congreso. Y el 7 de marzo de 1826 se sanciona la ley capital, por la cual se establece que la ciudad de Buenos Aires es la capital del Estado y que estaría bajo la exclusiva e inmediata jurisdicción del presidente y del Congreso. Se nacionalizan todos los establecimientos públicos de la ciudad. Y a su vez también se delimita cuál sería el territorio de la capital. Si bien dice Buenos Aires, no piensen en el territorio de la ciudad de Buenos Aires actual, sino que era un vasto territorio que se extendía en el norte desde Tigre
hasta Ensenada, nuestra Ensenada, la Ensenada de Barragán, y desde el Río de la Plata hasta Morón, prácticamente. Como verán, era un ejido urbano enorme el que se estaba nacionalizando. Como dice allí por el artículo 6, iría desde el puerto de Las Conchas, en Tigre, al norte, por el río Las Conchas, que es el actual río Reconquista, hasta el puente de Márquez, que está en Morón, y de allí una línea recta hasta encontrar el puerto de Santiago en la Ensenada de Barragán. Es decir, para hacerla fácil, desde Tigre hasta Ensenada, desde el Río de la Plata hasta Morón. Ese vasto territorio iba a ser la ciudad capital. Y reitero, quedaba bajo la inmediata jurisdicción del presidente y del Congreso. Y mientras tanto, ¿qué ocurría con la provincia de Buenos Aires? Porque Buenos Aires era capital de la provincia homónima. Dice, bueno, por una futura ley del Congreso vemos qué hacemos con Buenos Aires. Queda sujeto al Congreso qué va a ocurrir con la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, artículo 8, dicho territorio también quedaría bajo jurisdicción del presidente y del Congreso. Sí, se nacionalizaba prácticamente la provincia de Buenos Aires. Con esto, nosotros sostenemos, desaparece como provincia autónoma, desaparece como ente federal, desaparece como ente de derecho público la provincia de Buenos Aires. Desaparece la provincia de Buenos Aires. Esto obviamente gozó de la oposición de la bancada federal en el Congreso. En efecto, el diputado, nuevamente Manuel Moreno, diría, flaco favor le hacen los diputados de Buenos Aires a su provincia, haciéndola desaparecer. Les tomaba el pelo. Son diputados por Buenos Aires y hacen desaparecer la provincia que los eligió. Qué buenos representantes que son. Pero a su vez también decía Moreno, esto también viola la ley fundamental. Porque las provincias se van a regir por sus propias instituciones hasta que se dicte la Constitución. Y ustedes, de un plumazo, están haciendo desaparecer una provincia. Pero, reitero, los unitarios aplicaron la mayoría que allí tenían. De ahí no sé si llega a verse en la diapositiva el mapa. Cualquier cosa, el PowerPoint, el territorio que comprendía la capital, a eso me refiero. Cualquier cosa, ustedes ya saben que los PowerPoint los tienen cargados tanto en el Classroom como en cátedras virtuales, lo miran en grande cuando quieran. Ahora bien, afianzado Rivadavia va a aplicar, en momentos en que estamos en guerra con Brasil y en guerra civil, Rivadavia pretende aplicar la misma política económico-financiera que había aplicado siendo ministro de Gobierno de Buenos Aires. Si fíjense la ceguera del maestro. Vino a hacer negocio, vino lo que dice hacer toda su vida, negocios, porque a su vez, durante su estadía en Londres, había constituido sociedades anónimas de colonización agrícola y sociedades anónimas de explotación minera, de las cuales él era accionista. Y obviamente necesitaba tener la tierra para poner en marcha esas empresas colonizadoras y poner en marcha sus emprendimientos mineros. En este sentido, ¿qué es lo que va a hacer Rivadavia? El banco que él había creado, que no apoyó una política de Estado de crecimiento, sino que se dedicó a la timba financiera, para que se den una idea, ¿saben a quién le prestaba plata el banco de descuento creado por Rivadavia? Al jefe de la ocupación militar portuguesa y luego brasileña en la provincia oriental. Y le prestaban guita al tipo que ocupaba una provincia argentina. Se dan cuenta de esto, ¿no? Claro, con ese desfalco estaba al borde de la quiebra, el banco de descuento. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Rivadavia? Nacionaliza el banco. Aquel banco que era de la provincia de Buenos Aires ahora pasa a ser Banco Nacional. ¿Se dan cuenta que no es aquel banco de descuento el antecesor del actual Banco Provincia? Si Rivadavia acaba de nacionalizarlo. Y nuevamente, el capital lo aportaría el Estado y con el mismo esquema, mayoría accionaria privada, pese a aportar menos de la mitad del capital. Y esa minoría de privados, que tiene la mayoría accionaria, responde a la City londinense. Y fíjense estos, el dueño de la política crediticia y monetaria, que era el banco vinculado a los ingleses que no quieren
que la provincia oriental sea argentina. Es decir, la conducción económica la tienen los que se oponían a que la provincia oriental fuera argentina. Y obviamente, ¿qué es lo que hizo el banco? Lo de toda la vida. En primer lugar, suprimió la tesorería nacional. El banco iba a actuar como tesorería. Es decir, un disparate. Un privado actúa como tesorería. Y obviamente emitía billetes, tenía la maquinita, canjeables por oro, es decir, libre convertibilidad del oro. Si hoy no tuviéramos cepo, vamos y compramos los dólares que queremos. A esa época ibas y comprabas oro. ¿Y el oro a dónde lo mandaban? Afuera. Con lo cual descapitalizaste el país. En momentos en que vos necesitabas reservas porque estabas en una guerra internacional, si tenés que comprar armas, si tenés que comprar buques, si tenés que armar a las tropas, ¿dónde las vas a comprar? Afuera. ¿Y en afuera te van a aceptar pesos argentinos? No, necesitas divisa. Hoy necesitas dólares. En aquel momento que necesitabas oro. Y vos dejaste que el oro se fugara. Pero esto no termina acá. La deuda del empréstito Baring, como ustedes saben, era provincial. Rivadavia lo nacionaliza. La deuda que había contraído la provincia de Buenos Aires ahora era deuda de todo el país. Es lo que se conoció como ley de consolidación de deuda. Declara nacional el empréstito contraído por Buenos Aires. ¿Y esto qué genera? Recuerden ustedes, ¿cuál era la hipoteca para el pago del empréstito? La tierra pública de la provincia. Pues bien, esa hipoteca se extiende a toda la tierra pública del país. Y esto tiene un porqué. ¿Qué les dije yo hace un instante? Había constituido sociedades anónimas de explotación agrícola y sociedades mineras. Con esto, ¿qué es lo que creyó Rivadavia? Nacionalicé la tierra, por lo tanto tengo la tierra disponible para dárselas a mis sociedades. Y como tengo la tierra, se consideraba que el subsuelo también pertenecía al dueño de la tierra. Se las puedo dar a mis empresas de explotación minera. ¿Se dan cuenta que vino a ser presidente? Reitero, el más grande hombre civil, dijo Mitre. El más grande chorro civil, diría yo, de la historia argentina. Bueno, el más grande no, lo superaron. Después veremos unos cuantos que lo superaron. Ahora, claro, en virtud de esta extensión de la hipoteca sobre toda la tierra pública, aquella enfiteusis que era provincial también se hace nacional. Reitero, todo esto en momentos en que se sentían los cañonazos de la escuadra del almirante Brown defendiendo como podía el fondeadero de los pozos en el Río de la Plata, y en momentos en que el ejército argentino peleaba en territorio oriental contra los brasileños, y en momentos en que Quiroga y Bustos peleaban contra los unitarios en el interior, y queriendo hacer negocios. Lo que quería Rivadavia era la explotación de las minas del Cerro Famatina, que estaban en La Rioja. Los mandó los sacó Quiroga a sablazo limpio de La Rioja. Pero para eso quería. E incluso le manda una carta a sus socios comerciales británicos diciendo, luego de la sanción de esta ley, lo hemos logrado, la tierra es nuestra y podemos explotarla. Así, desembosadamente. Creo que Rivadavia tiene honrosos herederos en lo que fue la década infame de 1930, que ya veremos, la dictadura militar de la década del 70, que aplicó políticas de este tipo, el menemato de los 90, y obviamente no nos podemos olvidar de Mauricio Globito Amarillo, que vino para beneficiar a todos los amigotes. ¿Qué es lo que estableció esta ley de enfiteusis? Ahora considera la tierra pública de toda la nación, reitero. Se le pone límite temporal a las concesiones, iban a durar 20 años y eran renovables a perpetuidad. Te doy la tierra por 20 años, cuando pasaron los 20 años, quédatela lo que quieras. Te la renuevo a perpetuidad. ¿Y qué se pagaría de canon? Un 8% anual para las tierras de laboreo, es decir, un 8% para la agricultura, y un 4% para el pastoreo, es decir, la ganadería pagaría un 8%, y el laboreo, es decir, la agricultura, un 4%. No había obligación de poblar la tierra. Es decir, así es como se formaron los grandes latifundios de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda. Así, todos estos que después dicen, todos somos el campo, todos somos el campo. Fíjense cómo el campo hizo sus tierras. Cuando digo el campo no me refiero al pequeño y mediano chacarero. Apunto a los grandes capitotes de la sociedad rural, obviamente. Ahora, yo les digo, un 8% y un 4%. ¿Un 8 y un 4% sobre qué?
sobre el valor de la tierra. ¿Y quién fijaba el valor de la tierra? Lo lógico que sería que la fije el Estado, ¿verdad? No, fíjense lo que pongo allí. Cada 10 años, un jury de vecinos procedería a la tasación a efectos de fijar el canon. Es decir, se juntaban los enfiteutas y decían cuánto valía la tierra y sobre ese valor iban a pagar el canon. Es como que en un consorcio de propiedad horizontal nos juntemos todos los propietarios y digamos, ¿cuánto queremos pagar de expensas? Nada. Bueno, ¿cuánto quieren pagar del valor de la tierra? Nada. Así es, se quedaron con la tierra y nunca pagaron absolutamente nada. Luego veremos que Rosas terminó con esta joda de la tierra pública entre 1836 y 1839. Ahora bien, mientras este quería hacer sus negocios, mientras la Madrid peleaba con Bustos y Quiroga en el norte, mientras Brown resistía a la flota brasileña y el ejército peleaba en territorio oriental, el Congreso se puso a discutir la Constitución. Una cosa verdaderamente absurda. Guerra en todos lados y estos discutiendo la Constitución. Pero en esta ceguera no culpo solamente a los unitarios, porque parecían abstraídos de la realidad. Unos que querían un Estado unitario a lo francés y otros que querían un Estado federal a lo Hamilton, a lo norteamericano. Muchachos, vean la realidad del país. En este sentido, comenzó a discutirse cuál era la mejor forma de Estado para la Constitución. Y allí es cuando se discute el resultado de aquella ley de consulta que vimos cuando empezamos el bloque. Los unitarios falsearon el resultado. Yo les dije que habían sido 7 federales, 2 unitarias y 3 que lo delegaron al Congreso. Los unitarios que dijeron no, aprovecharon el cambio de situaciones con los golpes de Estado de la Madrid en el interior y que dijeron no, son 9 unitarias, 3 que delegaron al Congreso y solamente 2 federales. Una cosa ridícula. Por lo tanto, comienzan a discutir la forma de Estado. Y el despacho de mayoría, el despacho emitido por la bancada unitaria, propone para la Constitución el régimen representativo republicano como forma de gobierno. Es decir, ahora sí se establece forma de gobierno, el régimen representativo republicano. Reitero, luego de Cepeda, nunca más ningún trasnochado volvió con ideas monárquicas. Era claro que íbamos a hacer una república. Ahora lo que vamos a discutir es si vamos a ser unitarios o federales. El proyecto de la bancada mayoritaria, de la bancada unitaria, obviamente que va a querer un Estado unitario. Y el proyecto salió con la siguiente redacción. Sistema representativo y republicano, entre paréntesis, en la forma de gobierno, consolidado en unidad de régimen. ¿Me permiten un exabrupto? Fueron tan cagones que no se animaron a poner unitario. Lo disfrazaron, eufemísticamente pusieron consolidado en unidad de régimen. ¿Y qué será consolidado en unidad de régimen? Claramente un régimen unitario. En este sentido, el diputado Manuel Castro, informante por la mayoría, ¿qué es lo que dijo? Miren, la situación física, moral y económica de las provincias no permite darles gobierno propio. Como están arruinadas, no pueden tener gobierno propio. Y Galisteo, diputado federal por Santa Fe, que les dice, pero muchachos, el problema es que ustedes no ven la realidad. Las provincias ya existen, no es que hay que darles entidad o representación, ya existen, ya tienen a sus gobernadores, ya tienen a sus juntas legislativas dictando leyes. En el interior todavía se mantenían los cabildos administrando justicia. ¿Qué es esto de que no pueden tener gobierno propio? Ya lo tienen, el problema es que ustedes no lo quieren ver. Y si lo ven, no les gusta porque no está tomado de instituciones foráneas. Castro les contestó, miren, el gobernador y la junta no pueden tomar el nombre sagrado de instituciones, sino que tiene que ver con la ilustración del pueblo. Ah, mirá vos. Mirá vos, recién me entero que un Estado federal, que las provincias se constituyen así. Quien trató de mediar era el viejo Juan José Paso. Otra vez lo tenemos a Juan José Paso acá. Paso propuso un sistema intermedio. Él consideraba que el mejor sistema era el unitario, pero la mayoría se ha pronunciado por el federalismo. Es decir, Paso no se comió la galletita del falseamiento del resultado de la ley de consulta.
Paso y dice, miren, la mayoría federal. Por ahí lo que podemos hacer es un sistema unitario atemperado y en el término de 10 o 20 años pasarlo definitivamente al modelo federal. Nadie le dio bolilla al pobre Paso y la bancada unitaria impuso su mayoría. El proyecto queda aprobado por 43 votos contra 11, por lo tanto la Constitución, ya les anticipo, va a establecer como forma de gobierno el sistema representativo republicano y como sistema de Estado esto de consolidado en unidad de régimen, es decir, Estado unitario. Para los que lean Torres Molina, ya les anticipo, el doctor Torres Molina sostiene que no era del todo unitaria la Constitución, sino que era un régimen semi-unitario o semifederal, según cómo se lo mire, en virtud del sistema de administración de las provincias, que vamos a ver cuando, que se los voy a explicar cuando desarrollemos la Constitución la clase que viene. Pero para los que lean Torres Molina, yo se los anticipo. Ramón dice que no era del todo unitaria, que era semifederal o semi-unitaria. Los por qué se los doy cuando analicemos el sistema de administración de las provincias. Y la otra cuestión que se va a discutir será la cuestión de la ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía nos estamos refiriendo a quiénes pueden y quiénes no pueden votar. Acá hay que distinguir lo que es el habitante del ciudadano. Habitante es aquel que por el solo hecho de pisar suelo argentino está dotado de derechos y garantías. Nacionales y extranjeros, mayores y menores, hombres y mujeres, todos. Todes, mejor para ponerlo en inclusivo. Cuando hablo de ciudadano, ya más restringido el concepto, porque ciudadano es el habitante dotado de derechos políticos. Ciudadano es aquel que tiene derechos políticos, no los derechos civiles. Los derechos civiles tienen todos. Ciudadano es más restringido, es aquel que está dotado de derechos políticos. Es decir, el que puede votar, el que puede ejercer sus derechos políticos. Y aquí se discutió eso, quiénes podían y quiénes no podían votar. El proyecto presentado por la bancada unitaria suspendía a la ciudadanía, es decir, no podían votar los criados a sueldo, los peones jornaleros y los soldados de línea. Es decir, se le restringía el voto a las clases populares, se le restringía el voto a los pobres. Y a su vez establecía que tampoco podrían votar, además de los que no pueden votar habitualmente, los insanos declarados tales en juicio, los quebrados, los penados con condena firme, etcétera, etcétera, tampoco podrían votar los analfabetos por el término de 10 años. Piensen ustedes el estado del país en 1826. Es decir, era la 10ª parte de la nación la que iba a decidir la elección del gobierno. Quien fundamenta es... cuando se corte les pido que nos conectemos 5 minutitos nada más para terminar la idea y ya nos despedimos hasta mañana. ¿Les parece? Para que no quede cortado esto. Galisteo, representante por Santa Fe, diputado federal, dirá, ¿y por qué se les restringe el voto? ¿Los usamos para lo que es más odioso? ¿Los usamos como carne de cañón en las guerras? ¿Los privamos de muchas cosas y después no los dejamos votar? Me parece que esto no es justo. La bancada unitaria que argumentó, y lo que pasa es que los peones y jornaleros presumimos que están bajo la influencia del patrón. No van a tener libertad para votar porque van a estar bajo la influencia del patrón. Y quien les va a contestar será la insigne figura de Manuel Dorrego, prócer del Partido Federal y defensor del voto popular en la Argentina. Lo primero que pregunta Dorrego es si podían votar los empleados públicos. Y le dicen que sí. ¿Y no están bajo dependencia del gobierno los empleados públicos? Dice, el problema es que ustedes quieren crear la peor de las aristocracias, que es la aristocracia del dinero. Dice, porque lo que ustedes pretenden es que una ínfima minoría de la población decida la elección. Y yo creo que es difícil influenciar en la masa de la población, pero no así en un corto número de capitalistas. Esos sí tienen intereses creados.